Después de 5 años, el récord mundial de 3x3 se ha roto y esta vez no fue grabado con una papa. El día de hoy, cuando desperté, mi bandeja estaba llena de mensajes de que el récord mundial se había roto, y cuando busqué en YouTube y en Instagram y diferentes redes, vi que ya habían varios videos de la gente que había estado en ese torneo con Max Park. Y en efecto, no fue una broma, no fue un scramble mal hecho, es un récord completamente real, 3.13 segundos por la leyenda Max Park. En 2018 fue el último récord mundial de single y fue de 3.47 segundos por Yu Chengdu de China, pero este récord fue muy polémico, en gran parte porque no había un video de buena calidad, pero esta vez lo hay. Vamos a reconstruir el récord mundial, vamos a ver cómo lo hizo Max Park. Obviamente hay cosas muy avanzadas, pero diré paso a paso lo que él hizo. Le agradezco a este chico de Discord por haber hecho la reconstrucción, literalmente una hora después de que el récord mundial se rompió. El scramble es este que están viendo en pantalla, se hace con el verde enfrente y el blanco arriba y debe quedar justamente de esta manera, justo así como lo están viendo aquí, esta línea blanca, estas dos barras verdes. Si tienen dudas, en la descripción también dejo la anotación o le pueden poner pausa a este video. Y realmente al ser un récord tan rápido, pues la reconstrucción es corta y lo que él hizo fue la cara blanca. Aquí vemos dos aristas para hacer la cruz, tercera arista, cuarta arista, pero esta cuarta arista tiene esta pieza de aquí, con lo cual Max Park podría utilizar este bloque para hacer la cruz más un par de F2L, un par de su siguiente paso. Lo primero que hizo fue bajar esta pieza con estas dos de acá, de esta manera. Después este bloque lo tenía aquí, pero recordemos que este bloque lo quiere poner con un par de F2L, con su arista F2L respectiva. Este bloque va justamente en esta parte, y para que sea un bloque completo, un par de F2L completo, esta arista tiene que ponerla aquí. Lo que hizo fue lo siguiente, esta cruz ya está casi terminada, hace D2, baja este bloque, y en vez de solamente terminar la cruz y hacer esto, lo que hizo fue esto, y luego esta arista la metió en su lugar aquí. Pero si se dan cuenta, no solamente metió la arista, sino que también metió esta esquina y se hizo este bloque. O sea, aparte de hacer el primer bloque, hizo un segundo bloque. Así, al hacer D2 iba a hacer este par de F2L, este de aquí, pero también podía hacer el par que va con esta esquina, y es justamente esta arista que va acá. Lo que hizo fue, como ya tiene aquí un bloque completo que va justamente aquí, y este bloque, pero falta su arista que va acá, y está en esta parte, lo que hizo fue esta arista la puso aquí atrás, de esta manera, y ahí está. Tiene en la parte de abajo la cruz, un bloque, otro bloque, y aquí esta arista, y al hacer D, tiene la cruz más dos pares de F2L. Max Park por algo ha sido uno de los mejores competidores del mundo de los últimos años, y es por su gran look ahead, su gran velocidad y por su eficiencia. En la parte de atrás tiene un par de F2L, y aquí obviamente en vez de rotar y hacer esto, lo cual en teoría es rápido, pues lo que hizo fue simplemente desde aquí hacer el par de esta manera. Obviamente no rotó, porque si rota pierde mucho tiempo y es mucho más efectivo hacerlo sin rotar. Aquí lo que hizo fue su último par. Este par realmente no se me hace un par muy rápido, por así decirlo, se me hace incómodo de hecho, pero lo que hizo Max Park fue esto, hizo U', R, U, R'. Y aquí no hizo rotación en sí, sino lo que hizo fue esto. Metió el par en la parte de atrás, y como se dan cuenta ya está todo el F2L completo, primeras dos capas. Por último le tocó este OLL, y estoy seguro que Max Park, por su experiencia, sabía que al hacer este OLL le iba a tocar un skip de PLL. Su último paso se iba a saltar, por así decirlo. Cuando ve dos iguales, es casi seguro que va a haber un skip, así que hizo esto, y solo faltó el último movimiento, que se llama AUF. Y ahí está, chicos y chicas, el récord mundial de 3x3, 3.13 segundos. Como les digo, esto tiene cosas muy avanzadas, realmente es complicado de explicar desde cero. Aquí arriba te dejo videos de cómo mejorar en 3x3, pero en resumen, otra vez fue, ves sus dos aristas, tercera arista, la baja. Tres aristas, ves su cuarta arista, pero tiene esta pieza aquí. Por lo tanto, lo que hace es esto, y esta arista la va a poner aquí, pero a la vez hace primero esto para que esta arista se ponga aquí, pero también esta esquina de aquí se ponga con su bloque. Aquí forma un bloque, y como ya tiene un bloque que va a ir acá y tiene otro bloque que va a ir acá, lo que busca es la arista que va con ese bloque, que es justamente esta y que va en la parte de acá. Hace esto, pone la arista y ya tiene su cruz más dos pares de F2L. El par de aquí lo hace desde acá, el F2L de esta manera, y
el OLL con un skip de PLL. Así que chicos y chicas, este video fue corto porque quiero subirlo el mismo día que se rompió el récord. Muchas gracias por ver. Cualquier duda coméntenme. Voy a estar respondiendo algunos comentarios. Para muchos y para mí, este es uno de los récords más importantes del mundo. Va a marcar un precedente y estamos muy cerca de ver un sub 3 oficial, un tiempo de 2 segundos. Max Park, la leyenda, sigue y sigue sorprendiendo. Y en el momento en que grabo este video, el mundial está muy cerca. Ahí va a estar Max Park, Yu Chengdu, otros competidores muy buenos como Jihen Wang, Felix Mdex. Así que ahí los veremos, chicos y chicas. Muchas gracias. Sigan cubeando.